Buenas noches. Celebrando el triunfo del Perú, vamos a comenzar el webinar de lesiones ligamentarias. Primero vamos a comenzar con dos videos de nuestros auspiciadores, primero de Bortrom y luego de la casa River Pharma. Adelante, Miriam. With ConMed's new GraftMax button for ACL reconstructions, you can now have all of the benefits of an adjustable loop button with the strength and security of a fixed loop device. Designed for use with soft tissue, BTB, and other closed loop grafts, data shows that the GraftMax button provides equivalent graft fixation to a fixed loop device, mitigating the graft displacement that's been associated with other adjustable devices. Combined with our curved, flexible drilling system that helps provide precision placement of anatomic femoral tunnels, this button helps deliver maximum graft fill even in shorter tunnels. Unlike other systems that have a minimum loop length of 15 millimeters, the GraftMax button is infinitely adjustable, allowing you to get as much graft in the tunnel as you need. Compared to fixed-loop devices, GraftMax buttons are easier to insert, eliminate the need for tedious calculations, and allow the same implant to be used regardless of tunnel placement or depth. The single-step loop adjustability is also simpler than other adjustable buttons, allowing you to advance the graft quickly. No matter what approach you currently use for femoral fixation, the GraftMax button can help improve the way you treat your patients. Schedule a demonstration today, and you'll see why we're advancing the future of minimally invasive and orthopedic surgery together. Bueno, comenzamos el seminario con el doctor Daniel Bullón, que es del Hospital Rebagliati, con esquina posterolateral. Adelante, Daniel. Tu voz, Daniel, prende tu micro. Ok, buenas noches, ahora sí. Muchas gracias
Muchas gracias a Casiarpe, doctor Suárez, doctor Carreño, por la invitación. Es para mí un verdadero placer y un honor compartir la ponencia con tan destacados profesionales reconocidos internacionalmente. Vamos a hablar acerca de esquina posterolateral. Durante mucho tiempo conocida como la zona oscura de la rodilla, pero gracias a que los expertos se reúnen y nos dan nuevos conceptos acerca de la anatomía, la biomecánica, podemos decir que ya teniendo mejores conocimientos podemos enfocar de una manera completa para lograr el correcto tratamiento de los pacientes. Tendremos que decir que aislada es una lesión poco frecuente, está más comúnmente asociada a lesiones de ligamentos cruzados posterior en particular. Hay que tener un alto índice de sospecha y un buen examen físico, hay que tener claro conocimiento de la anatomía y, cómo no, hay que ayudarnos de las imágenes, tanto la radiografía, sobre todo en los casos crónicos, como la resonancia en los casos agudos. En cuanto a anatomía, tener presente tres cosas. Tres componentes. Uno, el ligamento colateral fibular. Dos, el tendón o complejo músculo tendón popliteo. Y tres, el ligamento popliteo fibular. Ambos ya anatómicamente bien descritos por los estudios del doctor Laprat y, como no, en nuestro medio por los estudios del doctor Albán, en donde se encuentran algunas diferencias en cuanto a las localizaciones. También hay que recordar que existen otras estructuras, como son la cápsula lateral, el ligamento coronario, en la parte posterior del menisco lateral, el tendón del gastrocnemio lateral, que se ubica a 14 milímetros en promedio posterior al ligamento colateral fibular, el ligamento fabelofibular presente en aproximadamente un 20% de las rodillas, el tendón del bíceps femoral y su estrecha relación con el nervio ciático popliteo externo y la banda iliotibial. En cuanto a biomecánica, hay que recordar dos cosas. El ligamento colateral fibular es el principal restrictor primario del varo y el complejo popliteo, principalmente el ligamento popliteo fibular, el principal restrictor de la rotación externa, sobre todo entre 30 a 40 grados de flexión. Cuando se lesionan los cruzados, ambas estructuras pueden ser restrictores de la traslación tibial también. En cuanto a la evaluación, hay que tener acerca de la historia clínica cómo fue el mecanismo de lesión. El impacto puede ser directo, por una hiperextensión o por un varo sin contacto. El paciente puede presentarse con dolor, inestabilidad lado a lado, sobre todo cuando sube escaleras o cuando va por caminos que no son tan planos. Y si es muy agudo, equimosis, edema, y tener cuidado con las parestesias o el pie caído, que nos estaría indicando que posiblemente hay un daño además del nervio ciático popliteo externo. Cuando ya viene el paciente con algunos meses de lesión, hay que evaluar bien la marcha porque puede presentarse lo que es la marcha del tipo del Varus-Trugate, en el cual vamos a encontrar que durante la fase de apoyo, la rodilla tiene tendencia a irse hacia el varo porque la parte ligamentaria no está funcionando correctamente. En este punto ya cambia nuestro enfoque y si encontramos eso, probablemente habría que hacer, en primer lugar, habría que hacer una osteotomía de la tibia y luego una reconstrucción, ya sea en uno o en dos tiempos. Entonces, en el examen físico, dos maniobras principales. El estrés en varo, que tenemos que hacerlo a 30 grados y a 0 grados. Si es positivo solo a 30 grados, encontramos una lesión del colateral fibular. Y si es positivo a 0 grados, además una lesión de todo el complejo lateral y probablemente los cruzados también. Y el dial test, que como sabemos tiene que ser, para que sea positivo, tiene que ser más de 10 grados comparado con el contralateral y debería hacerse a 30 grados y a 90 grados. A 30 grados una lesión de la esquina posterolateral y si también está presente a 90 grados, una probable lesión asociada del cruzado posterior. No es patognomónico, pero es uno de los tests que más nos ayudan. Otros test que se pueden realizar es el pivot shift reverso, pero hay que tener presente que puede ser positivo inclusive en el 35% de rodillas no lesionadas. Y el test de recurvatum por rotación externa, hay que tener presente también que el doctor Laprat en un estudio ya encontró que de todas las rodillas lesionadas, solo el 10%, es decir, en todas las rodillas que tenían este test positivo, solo el 10% tenía una lesión de la esquina posterolateral.
Sin embargo, encontró que tiene valor en lesiones combinadas de cruzado anterior y esquina posterolateral. Uno de los exámenes que más nos ayuda es la radiografía con estrés en varo a 20 grados de flexión. Y hay que tomarla a las dos rodillas, ¿no? Para ver qué diferencia hay en cuanto a la apertura. Y el doctor Laprat también nos dice que si esta diferencia es menor de 2.7 milímetros, es prácticamente normal o tuvo un esguince muy leve. Si está entre 2.7 y 4, hay una lesión además del ligamento colateral lateral. Y si es mayor de 4, de todo el complejo de la esquina posterolateral, aparte del colateral lateral. La resonancia magnética nos ayuda, como no, sobre todo en los estadios agudos, para ver e identificar las zonas donde se han lesionado el complejo. Y de acuerdo a esto, obtenemos diferentes clasificaciones, como la de Houston, que ya tiene bastante tiempo, o una que más nos puede ayudar, como es la clasificación de Fanel y Larson, quienes clasifican este tipo de lesiones en tres tipos, A, B y C, obviamente la C de mayor gravedad. En las tres tiene que haber necesariamente un dial test positivo a 30 grados, pero en el tipo A no hay daño del componente lateral, solo el dial test positivo. En el tipo B, dial test positivo más una apertura en varo entre 5 a 10 milímetros, lo cual nos indica una lesión del colateral fibular. Y en el tipo C, aparte del dial test positivo, un varo, un test de varo severo, ¿no? Con más de 10 milímetros de apertura, lo cual nos indica que hay una lesión de todo el complejo. De acuerdo a esto, podemos establecer un tratamiento. En cuanto al tratamiento, el tratamiento puede ser conservador o quirúrgico. Conservador, sobre todo para las lesiones leves en pacientes que no tengan tanta demanda funcional. Se recomienda un periodo de inmovilización que no sea que no abarque mucho tiempo, más bien darle una movilización precoz, y los estudios demuestran que, comparando las rodillas, hay pocos cambios radiográficos mínimos no significativos a 8 años de seguimiento. En cuanto al tratamiento quirúrgico, tenemos dos tipos que se pueden hacer: la reparación o la reconstrucción. ¿Hay lugar para la reparación? Sí, sobre todo si en estados agudos encontramos avulsiones óseas en las inserciones del colateral fibular y tendón popliteo dentro de las 2 o 3 primeras semanas. Sin embargo, hay que recordar que ya existen estudios muy clásicos del doctor Stannard y el doctor Levy, los cuales nos dicen que falla más la reparación que la reconstrucción. Cuando el periodo de lesión tiene muchos meses, más de 6 semanas inclusive, hay que evaluar bien el patrón de marcha, porque si tenemos que tiene un patrón de marcha en varo, tendría que hacerse ya no solo la reconstrucción o reparación, tendría que hacerse la osteotomía para tratar la parte ósea y asociada en 1 o 2 tiempos la reconstrucción ligamentaria. Hay que recordar que estadios crónicos tiene que ser reconstrucción de todas maneras. Y en las de grado 3, las más severas, o las de tipo 2, en pacientes que sean muy activos, está lo que es la reconstrucción. En cuanto a reconstrucción, de diferentes técnicas anatómicas, las que más conocidas, la del doctor Larson, Arciero y Laprat. ¿Y para qué nos sirve clasificación? Para orientarnos en cuanto al tipo de tratamiento. Por ejemplo, las lesiones de tipo Fanelli A, donde solo hay una lesión del ligamento colateral, popliteo fibular, se tendría que reconstruir lo que se ha dañado. Y para este caso, por ejemplo, diferentes técnicas quirúrgicas, una de las más recomendadas sería esta, la del Dr. Sang, en donde a través de un doble túnel en la cabeza de la fíbula y con un injerto de semitendinoso se hace una fijación en la zona de inserción del tendón popliteo, y ellos encuentran en sus estudios a 2 años que existe una diferencia significativa en cuanto a la función. En las lesiones Fanelli tipo B, donde ya hay además una lesión del colateral lateral, lo que se recomienda es la reparación quirúrgica con la técnica de Arciero modificada. Modificada sobre todo en lo que es el túnel fibular, ¿no? Con el punto de entrada en la zona de inserción del colateral lateral y el punto de salida posterior en la zona de inserción del ligamento popliteo fibular, y doble inserción en el fémur, en la zona de inserción del colateral fibular y del tendón popliteo. Y en las lesiones más complejas, las tipo C de Fanelli, donde existe una lesión de todos los componentes, lo recomendable sería una técnica de reconstrucción anatómica ya muy bien descrita por el doctor Laprat. Presentamos un caso clínico de una mujer de 45 años, enfermera, que llega 5 semanas después, viene de provincia, con historia de un accidente de tránsito,
donde le cae el peso en dirección anteromedial a posterolateral en la rodilla derecha, y después de hacerle la evaluación y los estudios que hemos ido presentando a lo largo de toda la exposición, se encuentra que tiene una lesión combinada de ligamento cruzado posterior y esquina posterolateral. En cuanto al plan, decidimos hacer una reconstrucción ligamentaria de LSP y esquina posterolateral anatómica con aloinjerto en un solo tiempo, para lo cual usamos la técnica anatómica descrita por el doctor Laprat. Para el abordaje tenemos que tener presentes ciertos puntos de importancia, como es el epicóndilo lateral, la cabeza de la fíbula y el tubérculo IRD. Es una incisión bastante amplia, todo lo hacemos con la rodilla sobre la mesa de quirófano con soporte lateral y soporte en el pie para tener un movimiento de rodilla entre 60 y 90 grados. Lo primero que hacemos, sobre todo en los primeros casos, es la identificación del nervio ciático popliteo externo. Nos gusta verlo, pero no lo reparamos ni nada porque sí puede haber algunas complicaciones con respecto a esto. Una vez ya identificado, pasamos a lo que es a la apertura de la bursa del bíceps. Aperturamos esa bursa y encontramos ahí debajo el ligamento colateral fibular. Lo reparamos y hacemos una tracción para ver dónde se inserta, tanto en fíbula como en fémur. Y eso nos va a dar los puntos de entrada para nuestro túnel. Empezamos a hacer el túnel fibular. El punto de entrada es la inserción del ligamento colateral fibular y el punto de salida va a ser en la zona de inserción del ligamento popliteo fibular, que está posteromedial cerca al borde superior de la cabeza de la fíbula. Más o menos unos 30 a 45 grados, y tenemos que proteger bien nuestra parte posterior para no ocasionar daños cuando realizamos el túnel, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, un separador que es la mitad, en realidad, de un espéculo, pero que nos sirve bastante para hacer este tipo de reconstrucción. Luego de eso hacemos el túnel tibial, y para eso tenemos que tener también algunos puntos de referencia, como es la parte anterior al tubérculo IRD. Hay una zona plana entre el tubérculo y el margen lateral del tendón rotuliano, más o menos unos 15-20 milímetros de la línea articular, y el punto de salida va a ser en la región posterior y normalmente 1 centímetro proximal y 1 centímetro medial a nuestro punto o zona de inserción del ligamento popliteo fibular. Lo hacemos también con bastante cuidado para no lesionar las estructuras blandas en la parte posterior, y hacemos un túnel número 9, una broca número 9. Luego pasamos a hacer lo que son los túneles femorales. Identificamos la zona de inserción en fémur del ligamento colateral fibular y del tendón popliteo. Y como vemos, en el punto de inserción colocamos los pines, que tienen que ser paralelos con una orientación más o menos de 30 a 45 grados hacia anterior y proximal, y medimos la zona de separación entre ambas, en este caso 15.6 milímetros. No necesariamente 18.5 como es lo establecido. Una vez que ya hemos hecho la preparación de todos los túneles de 7 milímetros, en este caso en fémur, pasamos a lo que es la fijación del injerto. Para este caso utilizamos aloinjerto del tendón de Aquiles. Nos gusta usar solo la parte blanda. Son injertos preparados de 7 milímetros y se hace la fijación primero en fémur de ambos. Luego hacemos el pasaje del que va a hacer y reemplazar al tendón popliteo por la región intraarticular, y los sacamos hacia la parte posterior. Y el que va a reemplazar el ligamento colateral fibular, tenemos que pasarlo por debajo de la banda iliotibial hacia la zona de inserción en la cabeza de la fíbula. Una vez pasado ahí, otra vez tenemos que pasarlo por el túnel fibular hacia atrás y hacemos la primera fijación en la cabeza de la fíbula con rodilla en 20 grados de flexión, rotación neutra con ligero valgo. Hacemos la fijación, en este caso con un tornillo biodegradable 7 milímetros en la fíbula. Una vez que se hace esto, los dos tendones que los tenemos en la parte posterior, lo vamos a pasar a través del túnel tibial hacia la parte anterior, y vamos a fijarlo también en esta posición, con rodilla más o menos entre 40 y 60 grados, en este caso con un tornillo de 9 milímetros también biodegradable. Y luego de esto ya se hace el cierre de todas las heridas, y lo que nos importa ver es, en el PO inmediato, es que no haya daño del nervio ciático popliteo externo. Luego de esto vendría nuestro protocolo de rehabilitación. Las primeras 6 semanas mantenemos al paciente
con muletas y con una rodillera policéntrica. Las primeras 2 semanas, y de acuerdo al manejo de lo que es el dolor, empezamos con isométricos de cuádriceps siempre protegidos, elevación de miembros inferiores, y unas 3 o 4 veces al día pedimos que se retire la férula, la rodillera policéntrica, para que pueda hacer flexiones de 0 a 90 grados. No permitimos la carga. Entre las 3 y 6 semanas, y de acuerdo a cómo vaya respondiendo el paciente, si tiene ya buen tono muscular, se indican isométricos de cuádriceps sin protección. El rango debería estar de 0 a 135 y permitiríamos ya una carga parcial con muletas. Entre la sexta y 12 semanas, dependiendo de cómo esté el paciente, empezamos a retirar la rodillera. Iniciamos el apoyo sin muletas a tolerancia e iniciamos ya ejercicios. En este caso, la bicicleta estacionaria sin resistencia hasta 110 grados de flexión. Entre el cuarto y sexto mes deberíamos tener ya un rango articular completo y iniciar ejercicios de bajo impacto como natación, bicicleta, caminata o elíptica. Al sexto mes, una radiografía con estrés en varo, y al séptimo mes, después de la evaluación, podríamos darle de alta solo si tuviera lesión de esquina posterolateral, pero normalmente estas lesiones van asociadas a lesión de cruzado posterior, cruzado anterior. En este caso, que tienen una lesión de cruzado posterior, probablemente tengamos que seguir con el paciente entre 9 a 12 meses inclusive. Como conclusiones, queríamos detallar que para resolver este tipo de problemas tenemos que conocer bastante bien la anatomía, repasarla, hay mucha información disponible. Hay que tratar de reconstruir solo lo que se ha dañado. Si tengo una lesión de Fanelli tipo A, por ejemplo, no voy a hacer una cirugía con una reconstrucción anatómica de la Pratt. Solo hay que reconstruir lo que está dañado. De preferencia, usamos al injerto. Recordemos que estas son lesiones multiligamentarias principalmente. Y si solo fuera una Fanelli tipo A, por ejemplo, podríamos usar en ese caso un autoinjerto semitendinoso. Es muy importante, así como hemos hecho bien nuestra cirugía, una rehabilitación oportuna, porque si no, estos pacientes tienden a hacer rigideces con bastante frecuencia, y si no estamos al tanto de cómo está evolucionando, podemos complicarnos con esto. Eso es todo lo que quería exponer. Muchas gracias. Continuaremos con lesiones de esquina posteromedial, a cargo del doctor Alejandro Jaramillo, que ya lo conocemos, viene de la Clínica del Norte y Sura. Adelante, Alejandro. Hola, Rolando, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. A ti, a César, por tenerme en cuenta. Felicitar a Daniel por su excelente presentación. Felicitar a todos los peruanos por el triunfo de hoy en el fútbol. Nos estamos acercando todos. Vamos a sufrir todos los suramericanos para ver quién pasa de cuarto. Hay que hacer fuerza para que seamos los argentinos, los colombianos y los peruanos los que vayamos a Qatar. Entonces, mi tema son las lesiones mediales de la rodilla. Es muy frecuente. El problema es que no tenemos un gran consenso en la literatura. Solamente el consenso se da para lesiones grado 1 y grado 2, debido a que este lado tiene un poder de capacidad de cicatrización mayor que la esquina posterolateral, que prácticamente es inexistente. En las lesiones grado 3, esta capacidad de cicatrización nos da un pequeño subgrupo que puede presentar una inestabilidad. Mi objetivo con esta charla al final es decirles cuál es ese pequeño subgrupo que puede quedar inestable y cómo abordarlos quirúrgicamente. Y saber que algunas lesiones agudas se benefician de la reparación o la reconstrucción. Recordemos que la mayoría de estas lesiones son aisladas, unas grado 1, no consultan, solamente entre las grado 2 y las grado 3 consultan un 48%, y de estas grado 3 hasta el 78% tienen una lesión aislada, generalmente el ligamento cruzado anterior. Entonces, bien lo recordó Daniel ahora, la lesión de la esquina posterolateral van asociadas más al ligamento cruzado posterior, las mediales más hacia el ligamento cruzado anterior, más en jóvenes, atletas y sobre todo deportistas. Recordar que hasta el 8% de las fallas del ligamento cruzado anterior puede tener una lesión asociada, y debemos de pensar en la esquina medial como una de las más frecuentes. ¿Qué problema tenemos? Hay muchísimas referencias en la literatura, pero solamente 2 anatómicas. Más o menos tenemos claro qué tipo de cirugía hacer para reconstrucciones anatómicas en la esquina posterolateral. La parte medial es todavía más oscura.
Las reconstrucciones no anatómicas las hacemos, diría yo que la mayoría de los cirujanos con muy buenos resultados, pero muy posiblemente nos va a tocar avanzar a estas reconstrucciones anatómicas para mejorar la biomecánica y nuestras reconstrucciones. La anatomía voy a pasar solo meramente recordar que que hay 3 capas, la 1 que es la superficial, la 2 donde está el colateral medial superficial y la 3 donde encontramos el popliteo, el colateral medial profundo y el oblicuo posterior. El ligamento colateral medial superficial está entre el tubérculos aductores y el epicóndilo en la parte superior y se inserta debajo de la fascia del sartorio, debajo de los isquiotibiales, una inserción tan larga como de 6 centímetros. El ligamento colateral medial profundo está distal al colateral superficial, este lo cubre, distal al epicóndilo medial y recordar que tiene una inserción muy ancha en el plato tibial y está en el plato incluso a 3.2 milímetros de la superficie tibial, o sea, tiene una íntima relación con el menisco medial y la inserción en grueso o en longitud es de 9 milímetros. El POL es una condensación de fibras, se han descrito hasta 3, la más importante es la central, está posterior al colateral medial superficial en la parte superior y está al lado hacia posterior del colateral medial profundo, en íntima relación con el semimembranoso. Debemos de recordar la biomecánica. Como nos dijo Daniel, es importante la parte posterolateral, la parte posteromedial también, porque nos indica el examen físico y las lesiones asociadas. Son estabilizadores en valgo, son estabilizadores secundarios del ligamento cruzado anterior y del cruzado posterior, todos, pero el POL trabaja en extensión, el profundo a 60 grados de flexión y el colateral medial superficial a 30 grados. Por eso el examen físico, si queremos mirar la parte del POL se hace en extensión, el colateral medial, el colateral superficial a 30 grados y el profundo a 60 grados. Y podemos también en el examen artroscópico suponer dónde se rompió el colateral medial. Si el menisco se asciende, muy posiblemente la ruptura fue tibial y si el menisco pertenece atado a la tibia, se rompió femoral. Esto es muy importante para cuando vamos a hacer la reconstrucción a reparación, saber si podemos acceder a buscar o no el colateral medial para hacer una aumentación asociada a una reconstrucción. Hay 2 mecanismos de trauma, un trauma directo donde se rompe superficial, profundo y POL, o un trauma en valgo rotación externa donde es al contrario, va de profundo a superficial, POL, colateral medial profundo y colateral medial superficial. El examen físico, grado 1 no laxitud, grado 2 una laxitud en flexión de 30 grados y grado 3 hay flexión hay lesión de laxitud tanto en flexión y en extensión. Estos son unos ejemplos. Aquí vemos sobre la izquierda cómo el paciente tiene un Latchman positivo y vemos cómo a 30 grados ahí va a haber una apertura en valgo. Y sobre la derecha vamos a ver una lesión grado 3 donde la apertura es tanto en extensión, roto el POL, y en 30 grados, roto el colateral medial superficial. Y un grupo de pacientes que yo diría que se salen de lo normal. Este paciente tiene una lesión grado 3, pero en estas inestabilidades tan grotescas siempre hay que abrirle el ojo porque debemos de sospechar lesiones asociadas, como en este caso un LSP. También están descritos los test rotatorios anteromediales y se los voy a resumir de una manera no muy fácil. Simplemente que a mayor flexión de las rodillas en el cajón se incrementa la rotación externa, ya sea que lo mide a 30 grados o a 15 grados o a 90 grados dependiendo del autor. Y recordar que el aumento de la rotación externa que se da en las esquinas posterolaterales también se da en las esquinas posteromediales. Entonces, si tenemos un dial test positivo, no asociarlo solamente a una lesión de la esquina posterolateral, sino también sospechar una lesión de una esquina posteromedial. Ya David habló de esto, es muy importante. Debemos de contar en nuestros servicios radiografías con estrés para pacientes crónicos o agudos para mirar qué esquina está dañada y dependiendo de la apertura que está sobre la derecha, sospechar una u otra. Siempre
tener resonancia magnética y una muy buena correlación clínica y radiológica hasta el 87% de lesiones asociadas. Y supremamente importante, los pacientes con lleno valgo patológico, estas lesiones las lesiones óseas se deben de corregir. Debemos de buscar pacientes normoalineados o pacientes varos para esta patología y recordar que en la esquina posterolateral las lesiones de los pacientes varos son las que hay que buscar. Entonces, en estas mediales buscar los valgos. Entonces, vamos a dividir las lesiones en dos tipos. Manejo las lesiones aisladas y las lesiones combinadas. En este momento solamente voy a hablar de las lesiones aisladas del colateral medial. Aquí no hay ningún ligamento asociado. Entonces, las grado 1 y las grado 2, hay claridad en la literatura y en los consensos. El manejo es conservador. ¿Dónde está la controversia? En cómo rehabilitarlos. Históricamente, buenos resultados. ¿Qué hay que hacer? Una movilidad precoz, una inmovilización blanda y un apoyo protegido. En las lesiones aisladas grado 3, donde solamente se rompe el colateral medial, se manejan con brace articulados 6 semanas de protección. Es muy raro esto aislado porque generalmente uno asocia una lesión grado 3 a una lesión del ligamento cruzado anterior, pero si existe, el manejo es conservador. ¿Lo podemos operar cuándo? Cuando tenemos un valgo, porque el valgo, cuando empiece a apoyar, va a estar en contra de la alineación, va a estar en contra de la lesión. Si encontramos avulsiones óseas, ¿cuáles? Sobre todo las tibiales. Si tenemos una lesión de Stener, que es el atrapamiento interarticular del colateral medial, o si tenemos un menisco interno luxado suturable. Recordemos que él está en íntima relación con el colateral medial profundo. Y ya pasamos a las lesiones combinadas, o sea, la lesión del colateral medial asociado a otra lesión, que generalmente las más comunes son asociadas al ligamento cruzado anterior. La grado 1 y la grado 2, lo mismo. La mayoría de autores y la mayoría de consensos se dan por un manejo inicial del colateral medial de una rehabilitación, movilidad, control del edema, del dolor, y posteriormente hacen una reconstrucción del ligamento cruzado anterior, excepto que la rodilla esté bloqueada por los mismos temas que dijimos ahorita, una lesión meniscal, una lesión condral, o un paciente que tenga un bloqueo por una lesión meniscal. Siempre controlar muy de cerca a estos pacientes para evitar el principal riesgo, que es artrofibrosis. Y aquí llegamos al coco, a la discusión, a donde no nos ponemos de acuerdo porque hay 3 vertientes universales de manejo. Está quien espera que el colateral medial cicatrice, gane movilidad y difiere el ligamento cruzado anterior si el colateral medial cicatriza. Está quien hace una reconstrucción temprana del ligamento cruzado anterior y hace un manejo conservador del colateral medial. Aquí el riesgo es artrofibrosis, pero también hay muy buena literatura que soporta esto. Y está quien hace una reparación aguda del ligamento colateral medial y una reconstrucción temprana del ligamento cruzado anterior. Aquí nadie tiene la razón en este momento. No hay una evidencia para decir que debemos de hacer el tipo 1, el tipo 2 o el tipo 3. Y eso me da la oportunidad a mí de dar mi punto de vista. ¿Cómo los manejo yo? Cuando hago en población normal, en pacientes que tengan una lesión grado 3 del ligamento cruzado anterior con una lesión grado 3 del colateral medial en población normal general, yo espero. Pongo un brace de 8 a 12 semanas, espero si el colateral medial me cicatriza y hago el ligamento cruzado anterior diferido. Esto es un número muy poco de pacientes, porque donde yo trabajo tengo generalmente traumas de muy alta energía. Y yo me voy para una reparación aguda del colateral medial y una reconstrucción temprana del ligamento cruzado anterior, cuando encuentro avulsiones tibiales del colateral medial superficial, atletas de alto rendimiento o lesiones de alta energía, que son generalmente las que recibo en la clínica donde trabajo, donde tenemos una alta ocurrencia de accidentes de tránsito de muy alta energía. Y si hay un consenso más o menos claro que las lesiones asociadas del ligamento cruzado anterior, lesiones grado 3 de la esquina medial y ligamento cruzado posterior, este paciente debe ser operado lo más rápido posible, reparar la parte medial si se puede,
y hacer un manejo ya sea o conservador o con un brace del ligamento cruzado posterior o una reconstrucción. Eso sí está discutido en la literatura. Esto sobre todo en pacientes de muy alta energía. Ya voy a pasar a la técnica quirúrgica, las recomendaciones, y en este momento, como les dije al principio en la introducción, tenemos técnicas anatómicas y no anatómicas. ¿Quién describió las anatómicas? De nuevo el doctor Laprade. ¿Qué quiere él? Reconstruir el POL por un lado y reconstruir el colateral medial superficial por otro lado. Entonces, esto es más o menos como yo lo manejo. Generalmente la esquina medial no me gusta tocar los isquiotibiales, prefiero tomar el HTH o el HQ, y puedo tomar o isquiotibiales contralaterales o utilizar injertos para hacer la reconstrucción anatómica. Esta es una cirugía de la doctora Paula Sarmiento que me facilitó mostrando la anatomía, muy importante, allá toda la parte anatómica con intensificador de imágenes, encontrar el fémur, la inserción del POL, la inserción del colateral medial superficial, encontrar en la tibia también buscar la inserción tibial del POL y hacer la fijación a 6 centímetros. Estos son los injertos, el POL de más o menos 12 centímetros de largo, el colateral medial superficial de 16, hacerlos una fijación independiente. Hacia atrás vemos el POL, recuerden que se pasa subfacial, se fija en extensión el POL y a 30 grados de flexión, removiendo el examen físico, el colateral medial superficial. Podemos hacer una prueba de mirar cómo nos quedó el POL. Recordemos que él está tenso en extensión, laxo en flexión. A mí me gusta intentar mirar cómo con esta prueba, cómo se va a comportar el injerto para saber si estoy cuidando o no la isometría. Recomiendo hacerlo y recordar de nuevo. POL en extensión, fijación, colateral medial superficial a 30 grados. En todas partes donde ustedes miren, van a decir que la fijación se hace a 6 centímetros. Miren, a 6 centímetros para mí es muy difícil a veces hacer una fijación porque el hueso es demasiado cortical y pueden pasar dos cosas, o se rompe el tornillo o se rompe el injerto. Yo generalmente lo hago un poco menos, a 4 centímetros. Ese es mi punto de vista. Se puede hacer a 6 centímetros utilizando anclajes de hombro, pero a 4 centímetros generalmente yo varío la técnica descrita para evitar complicaciones. Ahorita espero que Tacho me dé su punto de vista de esto. Y las reconstrucciones no anatómicas, que son las que yo hago generalmente. Esta es la técnica más conocida, la técnica del doctor Martin Lind, donde hacemos un triángulo conectando el epicóndilo o un poquitico posterior al epicóndilo, reconstruyendo el colateral superficial y el POL. Esta es una técnica en la cual uno puede cuidar la inserción tibial de los isquiotibiales, que a veces es la parte más difícil de fijación, y llevamos el isquiotibial hacia arriba, buscando el epicóndilo, y lo giramos y después reconstruimos el oblicuo posterior. Esta es una posibilidad en caso de que uno necesite ahorrar fijación o en caso de que uno quiera, por tener muchos túneles en la tibia, ahorrar un túnel más. Generalmente esta es la que yo hago. Un isquiotibial, lo anudo en pantalón como ustedes tienen la imagen arriba a la izquierda. El extremo corto es para reconstruir el POL, el extremo largo es para hacer el colateral medial superficial. Si ustedes miran en la imagen y abajo vemos cómo sería la distribución. Si tengo solamente el ligamento cruzado anterior con esquina posteromedial, varío la incisión de toma de isquiotibiales, la hago mirando hacia el POL para no tener que ampliarlas, y en el lado derecho, si voy a hacer una lesión multiligamentaria, un ligamento cruzado posterior, si hago una incisión vertical para el manejo de los túneles. Sobre la derecha hay una agujita que está marcada con una aguja. Esto es un truco. Cuando yo hago la artroscopia, como el POL está tan cerca de la articulación, a mí me gusta pasar una aguja debajo del menisco para saber cuál es mi límite superior donde voy a hacer mi túnel. Posteriormente, hago un túnel donde está el POL, intento salir anterior a la cabeza del peroné para evitar el nervio peroneo,
y hago una inclinación hacia abajo, de modo que el túnel se esté alejando de la interlínea articular. Y lo puedo fijar con un tornillo, como lo están viendo en este momento. Con el dedito tengo la sensación si está entrando para meter esto. Otro truco es meter a veces el artroscopio ahí para ver hasta dónde se mete el tornillo. Y en caso de que yo tenga una reconstrucción multiligamentaria y quiera ahorrar túneles, también lo puedo hacer con una sutura de manguito rotador, con una sutura de anclaje de 5.5, como miran en la imagen de la derecha señalada por una flecha. Luego preparo y fijo el fémur, hago completamente transfixio mi túnel, paso el injerto, muy importante. Aquí hay que volver a medir el injerto, porque mide distinto en las puntas que en la parte donde hicimos el pantalón, y como tengo un túnel transfixiante, en extensión hago la fijación femoral en extensión, y posteriormente voy a hacer una fijación del colateral medial superficial a 30 grados de flexión. ¿Con qué fijo? Dependiendo. Si me quiero ir a lo laprada 6 centímetros, yo le recomiendo los anclajes de hombro más que los tornillos, porque se pueden dañar. Si quiero utilizar un tornillo, lo hago a 6 centímetros. Si tengo una reconstrucción multiligamentaria, a mí me gusta poner un ancla a 2 centímetros de la superficie articular, simulando el colateral medial profundo, y pongo un poste distal, donde adicionalmente fijo ya sea el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior, ambos y la esquina. Todo depende de la complejidad y del número de túneles que tenga esta tibia. Fijar en flexión de 30 grados, reconstruyendo el cruzado, el colateral medial superficial. Conclusiones, llevar para la casa. Miren, esto es muy frecuente. Hay que buscarlas. No hay discusión en las grado 1 y 2, manéjenlas conservadoramente. Las lesiones grado 3 puede intentar un manejo conservador, excepto si hay una lesión meniscal, si el paciente tiene un bloqueo, valgos, deportistas de alto rendimiento, traumas de alta energía, llámese accidentes de tránsito, abulsión tibial del colateral medial. En las lesiones grado 3 se puede hacer una técnica anatómica, como bien describe el doctor Laprade, aunque las técnicas no anatómicas son más baratas y funcionan muy bien. Y para el cruzado posterior, a mí me da miedo hacer técnicas anatómicas, porque ya tengo un túnel para el cruzado posterior y no quisiera yo hacerle a esa rodilla 2 túneles más, y yo generalmente me voy con técnicas no anatómicas. Muchísimas gracias por la invitación. Continuando con el webinar, vamos a invitar al doctor Horacio Rivarola, conocido por nosotros, del Hospital Austral, para que haga lesiones multiligamentarias. Adelante, Tacho. Bueno, muchísimas gracias a mis hermanos de Perú por esta invitación. Es un honor para mí estar otra vez en el capítulo de cirugía artroscópica del Perú. Muchas gracias, querido Rolando y César. Miriam, excelente tu organización como siempre, y un lujo estar con Ale y con Daniel. A mí me toca hablar un poco en el contexto, luego de esta excelente introducción de las 2 esquinas, cómo se manifiestan estas lesiones multiligamentarias. Es sabido que la lesión multiligamentaria es cuando afecta o 2 o más de los ligamentos principales de la rodilla. Cuando vemos su incidencia, se dice que es baja, que representa el 0.2 o el 0.2% de las lesiones ortopédicas, pero cuando están, pueden ser con resultados devastadores, puede tener complicaciones severas. Por lo cual, primero que nada, tenemos que tener una clasificación, y en eso somos agradecidos a nuestro amigo Bob Schenk, que tanto lo reciben ahí en Perú, y siempre tenemos presente esta clasificación a la hora de estar ante una lesión multiligamentaria. Recuerden que hay 2 formas de manifestar y presentar esta lesión. La de baja energía, que es la más frecuente, sobre todo por ahí manifestada en deportistas. Aquí en la Argentina lo vemos más frecuentemente en rugby o en jugadores de fútbol, por ahí en los arqueros. O en alta energía, como es en Latinoamérica, sabiendo que el medio de transporte más importante y utilizado es la moto, tenemos muchas de estas lesiones. Pero cuando estas lesiones se presentan, habitualmente son con fracturas
y en el contexto de lesiones más complejas, por lo cual siempre se debe descartar la lesión vasculonerviosa. En relación a las lesiones asociadas, no nos quedemos solamente con que puede ser asociado a una fractura o con alguna que comprometa, por ejemplo, un traumatismo endocraniano, neumotórax. Pensemos también que esto puede estar asociado con una lesión vascular, y esa lesión puede variar entre el 7 y el 64%. Cuando uno evalúa esta lesión, es tan importante su reconocimiento, porque si lo hacemos menos de 8 horas de que se presenta y tomamos el tratamiento adecuado, el índice de amputación es menor al 13%. Ya, si pasan estas horas, los pacientes pueden perder el miembro, y fíjense que en un porcentaje está un 86%. Por lo cual, ante la duda, y si me queda algún tipo de duda de si tiene o no la lesión vascular, evalúen costo-beneficio, y si hace falta, realicemos la arteriografía. Otra lesión muy importante y que está presente es la lesión del ciático popliteo externo. Fíjense que está entre un 16 y un 40%, principalmente en las tipo 3 laterales, donde tenemos compromiso de la esquina posterolateral por mecanismo en varo. Y acá uno dice, uy, estará cortado. Lo más frecuente es la lesión por tracción, que tienen por desgracia un mal pronóstico. Cuando uno ve estas lesiones, tiene una importancia fundamental en la decisión, porque su patrón de marcha altera la función y altera la actividad de la extremidad. Fíjense este video, que me está tapando ahí un poquito mientras yo hablo, es de una lesión aguda que vimos hace 2 semanas. Un paciente que jugando al fútbol hizo un mecanismo en varo, lesión del ligamento cruzado anterior, del complejo póstero-externo, con lesión del ciático popliteo externo. Sepan que cuando esta lesión está presente, a veces no recupera, y fíjense, 50% por desgracia van a terminar en transferencias tendinosas porque no han tenido una buena evolución. Y estos trabajos lo que demuestra cuando uno evalúa las lesiones vasculares y nerviosas es que realmente están presentes y en una incidencia importante. Por eso el llamado de atención es que siempre lo tenemos que descartar. Como muy bien hablaron tanto Ale como Dani, fue fundamental en la evaluación del diagnóstico el examen físico, estudios radiográficos estáticos para descartar fracturas o abulsiones, la resonancia para ver el contexto, las lesiones asociadas, la magnitud, la localización de la lesión, pero no dejen de realizar las radiografías en estrés, como se mostró antes para el complejo medial o para el complejo posterolateral, o también específicamente, como nos mostraba el doctor Laprade, el Kneeling Test, para evaluar la traslación posterior y cuantificar a la lesión del cruzado posterior. Siempre, sin lugar a duda, el examen físico debe ser completo. Tenemos que hacer todas las maniobras para evaluar la estabilidad, el estatus neurovascular y las lesiones asociadas. Debemos cubrir a todas las estructuras, anterior, posterior, medial, lateral, posteromedial. Ya muy bien se lo han graficado mis antecesores. La realidad es que cuando uno cumple ya con estas imágenes y va teniendo que tomar una conducta, es muy importante hacer un poco de historia y ver que antes estas lesiones se las tapaba y se las escondía en un yeso con una inmovilización prolongada, con mala función, con rigidez, con artrofibrosis. Luego, en la década del 50, a partir de O'Donoghue y sus técnicas, se intentó hacer una reparación primaria, pero ya en los últimos 20 años lo que se debate es cuál es el mejor momento, si lo reparamos en agudo o en crónico, si lo hacemos en una o en 2 etapas, si utilizamos el halo o el autoinjerto. A nosotros nos gustaría que esto tenga una respuesta y que sea tan certera y única, pero por desgracia todavía no lo hay, la literatura es muy dispar. Si hablamos de tratamiento agudo es menor a 3 semanas, hay autores que defienden que haciendo reparaciones en agudos se encontraban buenos resultados, luego esto fue desmentido, las reparaciones en aguda tenían peor evolución que lo que eran las reconstrucciones. Cuando tenemos lesiones crónicas, sin duda tenemos que hacer reconstrucciones
y cuanto más anatómicas sean las mismas, mejor. Fundamental para lograr una buena evolución que las rodillas que tienen asociados ligamentos cruzados y esquina posteromedial y posterolateral lleguen funcionalizadas, porque si no yo puedo hacer una cirugía anatómica muy linda en agudo, pero con gran inflamación, gran edema, va a ir a la artrofibrosis, mala evolución clínica y mala función. En relación a qué injerto utilizar, todos sabemos que es de elección para lesiones multiligamentarias el aloinjerto. Si no cuento con la posibilidad de tener aloinjerto, bueno, ser muy cuidadoso qué injertos voy a utilizar. El cuadricipital, los isquiotibiales, la rodilla contralateral, pero sepan que como gold standard está el aloinjerto, y ahí podemos utilizar calcáneo Aquiles, podemos utilizar tibial anterior, sabiendo que tienen menor tiempo quirúrgico, menor morbilidad, no tocan a la otra rodilla, bueno, obviamente sí tiene un poco más de costo y obviamente que ese costo puede ser paliado con un menor tiempo quirúrgico. Hay trabajos que hablan de los dos tiempos quirúrgicos, el primero de la reparación aguda, sobre todo de las esquinas, y luego la reconstrucción del ligamento cruzado anterior o posterior. Siguen demostrando buenos resultados, pero creo que esta es una literatura que ha quedado como antecedente, así como nos mostraban cómo era su algoritmo, que de acuerdo si tenían una lesión parcial, inmovilizaban y luego reconstruían el ligamento cruzado anterior o posterior, o hacían la reparación de las esquinas. Hoy esto ha sido bastante discutido, y tanto nos gusta nombrarlo al profesor Bob Laprade y a Jorgito Chala, como ellos evaluaron hacer el tratamiento quirúrgico en 1 versus 2 tiempos, y lo que encontraban que cuando se realizaba en 2 tiempos, si yo solamente reparaba, por ejemplo, las esquinas medial o posterolateral sin los cruzados anterior y posterior, ese estrés que recibían por la inestabilidad del pivot central sobrecargaba mi reparación un 200 o 300%, lo cual me inestabilizaba a la reparación que había hecho. Esa es la explicación por la cual la recomendación hoy para todo Perú es hacer la reconstrucción en una etapa, teniendo una buena rehabilitación y así obteniendo buenos resultados. Sin duda que esto, para poder realizarlo, se necesitan recursos y experiencia. Y por eso uno tiene que ser muy cauto en esta parte. Che, yo estoy capacitado para hacerlo. No, yo no hago solamente el ligamento cruzado anterior, no sé hacer posterior. Sepan delegar a un colega, sepan trabajar con colegas que tienen esta experiencia y que lo pueden resolver. En un trabajo muy lindo que presentaron en el GISACOS con Gilbert Moatze, Jorgito Chala, Laprade y Engelbert, lo que demuestran es que sin duda hay que hacer reconstrucciones y no reparaciones, porque las reparaciones tienen un alto índice de falla, y que haciendo reconstrucciones anatómicas tienen muy buenos resultados. Aquí podemos compartir algunos casos, como nos mostraban antes, una lesión del cruzado posterior y del complejo posteromedial. Ya dejemos de hablar del ligamento lateral interno, sino del complejo posteromedial. Y cuando uno tiene dudas, si no es que he hecho la radiografía con estrés, tengan este gesto artroscópico. Fíjense como cuando yo hago la maniobra en 10 o 20 grados de valgo, como la rodilla genera un pivot, hay una apertura del complejo medial y posteromedial. Esa maniobra es descrita como el drive-through sign, y cuando es mayor de 1 centímetro, fíjense cómo se abre en este caso suprameniscal medial, yo puedo entender que esta rodilla sin duda necesita una reconstrucción simultánea. Lo que hacemos entonces aquí es, si tiene la lesión del cruzado anterior o posterior, trabajamos sobre el pivot central y luego con la técnica anatómica pero mini invasiva, utilizando en este caso el tibial, podemos hacer una reconstrucción y fíjense con el grado de estabilidad que se logra. Es fundamental proteger a nuestras reconstrucciones del pivot central con esta reconstrucción de la esquina posteromedial. Cuando nos encontramos con lesiones, como nos mostraban antes, del complejo posteroexterno, fíjense qué inestabilidad tenemos anteroposterior, fíjense el varo que tiene, el estrés en varo, como lo habíamos cuantificado con una radioscopía previa. Tenemos un componente rotacional. En este caso no hay duda
que voy a tener que hacer un tratamiento mixto y combinado, y la indicación para este tipo de inestabilidad en paro con este componente rotacional es la reconstrucción anatómica de la PRADE. Cuando hacemos estas reconstrucciones, recuerden que puede haber confluencia de túneles, hasta un 60% de confluencia, por lo cual debemos recordar estos tips. Tenemos que saber cómo ubicar nuestras clavijas, que busquen a nivel proximal, de distal a proximal, en 0 grado y en 30 grados, aprovechar cuando hago este túnel a nivel femoral, poner la cámara por el portal anteromedial y ver que no haya confluencia, es clave. Estos pequeños detalles nos pueden hacer una cirugía más exitosa y con menores riesgos. ¿Para qué? Para que cuando hagamos el chequeo postoperatorio de estos pacientes, poder quedarnos con la tranquilidad de tener una estabilidad antero-posterior, con una maniobra en este caso del alma negativo, cajón posterior negativo, y fíjense cómo no tiene ninguna apertura medial, y en este caso cómo se logró la estabilidad de todo el complejo postero-externo. En algunos casos, y por esto algunos nos han criticado, nos han dicho, che, pero ¿cómo es que hacen por triple incisión o por doble incisión? Y bueno, por ahí en un Fanelli A o en un Fanelli B, en pacientes de baja demanda o en mujeres, uno puede hacer con técnica mini invasiva la técnica de Arciero modificada. Y esta técnica, junto con nuestro amigo de Chile, Gonza Ferrer, hemos escrito y actualmente se encuentra en prensa. Vamos a ver algunos casos de lesión del ligamento cruzado anterior y posterior, que el paciente decía, listo, no vuelvo más al deporte, con esto se termina mi carrera deportiva. Uno puede hacer cirugías anatómicas, en este caso no tenía lesiones de los complejos medial y posterolateral, sino que era bien del pivot central, y fíjense cómo el paciente agradecido, también con buena estabilidad, vuelve a su práctica deportiva. No se olviden de descartar las fracturas. Pequeñas depresiones óseas pueden ser factores óseos de inestabilidad, por lo cual, si la tengo presente, reducción anatómica, buena fijación y reconstrucción de los ligamentos asociados. Evaluemos muy bien qué tipo de técnicas vamos a utilizar, y me encantó lo que nos decía antes Ale. Tenemos un hueso que es muy difícil de lograr una buena fijación a 6 centímetros por la dureza de la cortical de la tibia, y esa es la explicación por la cual en algunos casos, y coincido con lo que decía Ale, utilizábamos grapas o hacíamos túneles mixtos que poníamos un tornillo y poníamos grapas. Así que esto es un punto a trabajar. Preparen bien los hoyos que hacemos a nivel de la tibia. A veces necesitan la utilización de un macho, o utilicen pasatendón para tener un buen ingreso del injerto y hacer buena fijación. A veces estas técnicas pueden ser hechas de forma anatómica con técnica mini invasiva, y lo que puede variar es la fijación, ya sea un tornillo, un ancla, una grapa o la combinación de los mismos. Aquí también técnicas que demuestran que en un tiempo quirúrgico se puede hacer. ¿En qué casos recomendamos, y sin duda que hay que hacerlo en 2 tiempos, como este tipo de lesiones? Fíjense el grado de inestabilidad que tiene, con una fractura asociada, encima una lesión expuesta, donde uno primero trata a la fractura, trata la exposición, coloca un fijador externo, y luego en un tiempo quirúrgico le hicimos anterior, posterior, medial, posteromedial y posterolateral. Así que debemos tratar todas las estructuras. Este es un caso emblema, creo que en algún momento lo hemos visto juntos, porque en un paciente deportista, jugador de básquet, había tenido un accidente en moto y tenía una lesión del cruzado anterior, del posterior, del medial y el posterolateral, y me dice, es la única rodilla que tengo, la necesito para mi vida cotidiana, para trabajar y para hacer deporte. Hicimos toda la cirugía en un tiempo quirúrgico utilizando el injerto, y el paciente, fíjense, lo importante es su motivación, sus ganas de andar bien, sus ganas de recuperarse, como con una cirugía de reconstrucción anatómica vuelve no solamente a su vida cotidiana, sino también a la práctica deportiva. Cuando hablamos de posoperatorio y rehabilitación, creo que es muy difícil unificarlo en uno, es hablar y comparar peras con manzanas.
tiene que ser muy a la carta, pero lo que sí somos claros, cuando tenemos este tipo y patrón lesional, dejamos sin carga entre 4 y 6 semanas, promedio 5, la movilidad es progresiva y la vuelta al deporte es retrasada. Estos de los 6 u 8 meses ya son 9 o 12 meses como promedio. En relación a la vuelta al deporte, que es algo que muchos nos preguntan, este trabajo, esta revisión sistemática me parece muy interesante para que la analicen, porque evaluaron trabajos casi de cuando no se escribían, de cuando empezaban a tipear en las Olivetti hasta el año 2017. Fíjense cómo encontraron primero 92 estudios, después seleccionaron 21, evaluaron a 524 pacientes, y los deportistas de alto nivel solamente vuelven entre un 22 y un 33%. El resto de la población está alrededor del 53%. Y cuando se unifican a toda la patología, el retorno al deporte es alrededor del 60%. Esto es para analizar, porque por más que uno hace una cirugía muy ganadora, a veces la lesión per se puede condenar el futuro y el retorno deportivo. Y otra cosa que también se evaluó fue el retorno laboral, porque muchas veces a los que trabajan en aseguradoras de trabajo, los pacientes cuando vuelven tienen que modificar su tarea habitual, tienen que modificar las tareas de carga que hacían, o sea que trae trastornos en lo deportivo y en lo funcional y laboral. Para concluir, las lesiones multiligamentarias de rodilla son lesiones devastadoras y difíciles de tratar. Hoy no existe un consenso en el tratamiento y es muy importante por eso tratar de tener algoritmos que nos ayuden a tomar la mejor decisión. La decisión sin duda es a la carta. Debemos desinflamar y funcionalizar la rodilla. El mejor tiempo para realizarlo es en agudo. En crónico ya se estructuran y a veces necesitamos realizar otro tipo de procedimiento como son las osteotomías. Sin duda que la reconstrucción con halo injerto disminuye el tiempo quirúrgico, tiene mejores resultados y tiene muy buena función. Lo podemos hacer así en un tiempo quirúrgico, sabiendo que los pacientes en un promedio del 60% vuelven al deporte. Como siempre, es un honor y un orgullo estar con ustedes, pero como les digo, la próxima quiero estar presente, quiero estar ahí en Lima, Rolando, así que Rolando, César, el año que viene este panel se va a discutir en vivo. Muchas gracias. Perfecto, obviamente que lo vamos a hacer en vivo, tenemos que reencontrarnos. Acá tengo una pregunta de uno de los médicos que está acá, el doctor Álvarez, para que lo vean respondiendo cada uno de ustedes. Dice, en un estudio de Bob Schenck, no encontró diferencias entre hacer la técnica quirúrgica de Arciero o la Prade. ¿Qué opinan ustedes de eso? Comenzaremos con el expositor, Daniel. Sí, con respecto a eso es cierto, ¿no? Con la modificación de la técnica inicial del doctor Arciero, en cual ahora se modifica la dirección del túnel fibular, sobre todo en pacientes que no tienen alta demanda funcional, que no son deportistas calificados, los estudios dicen que no hay en realidad una diferencia muy significativa, estadísticamente no es significativo en cuanto a resultado funcional. Sin embargo, creo que si es que tenemos a un paciente que tiene una alta demanda funcional, una alta expectativa y está comprometido con su rehabilitación, sí valdría la pena hacerle una reconstrucción anatómica que nos va a asegurar tener un mayor control de la rotación externa, ¿no? De la estabilidad rotacional en este tipo específico de pacientes. Pero es cierto, ¿no? Algunos estudios dicen que no hay diferencia en el común de la población. Alejandro. Rolando, esa pregunta tiene mucho veneno y hay que cogerla y desglosarla. Está bien claro que ninguna técnica nos va a controlar la rotación externa asociada a la lesión, pero es que cada una de estas reconstrucciones tiene su indicación y uno no las puede confundir. Cuando uno tiene una lesión de la esquina posterolateral asociada a una lesión del ligamento cruzado posterior, tú tienes que hacer un LAPRAD o deberías hacer un LAPRAD porque estás reconstruyendo el tendón popliteo
que te va a trabajar sinérgicamente con el cruzado posterior que reconstruyes, llevando la tibia hacia adelante. Si tú tienes una lesión de la esquina posterolateral en la cual no tienes involucrado el tendón del popliteo, no tienes involucrado, perdón, el cruzado posterior, no tienes por qué hacer el popliteo. Si es una lesión del ligamento cruzado anterior con una esquina posterolateral, con un cruzado posterior bueno, pues ¿para qué vas a tirar el túnel atrás si esa rodilla no lo necesita? Cuando hay una lesión del ligamento cruzado anterior asociada a una esquina posterolateral con el ligamento cruzado posterior indemne, tú puedes escoger o entre un arciero o una reconstrucción sencilla, y cualquiera de las dos va a ir bien. Pero creo que sí es importante diferenciar el papel de cada una. No sé, Tacho, ¿qué tiene para decirnos? No, me parece que han sido muy claras las dos respuestas. Sin duda no lo podemos poner en duda a Bob Schenk porque ha hecho el trabajo y lo ha demostrado, pero coincido en que en esto a veces hay pacientes que sí necesitan la reconstrucción anatómica de la PRADE. Esos pacientes que tienen, como muy bien recién nos refería Ale, ese componente rotacional externo y cómo ayuda y cómo hace sinergia con el cruzado posterior, a nosotros nos gusta hacer la reconstrucción de la PRADE. Por otro lado, creo, Rolando, en esto no hay que sobreindicar ni una ni otra, ni porque es más sencillo ni porque es más demandante, sino porque es lo que se necesita. A veces, lamentablemente, en nuestro medio nos vemos un poquito más limitados o condicionados por lo económico o por las fijaciones, pero sin duda que no puede ser por una capacidad técnica, porque para eso están los cursos, los entrenamientos, pueden ir a los centros, pueden rotar, o sea que no tiene que ser por eso. Tienen que ustedes saber que si el paciente necesita la mejor reconstrucción, es la que le tenemos que brindar. Muy bien. La segunda pregunta para Alejandro. Alejandro, ¿qué porcentaje de tus pacientes con reconstrucción de ligamento medial tienen rigidez? Hay que escoger muy bien el paciente, Rolando. Si es una lesión grado 1, grado 2, yo espero que cicatrice el colateral medial, cito el paciente un mes y si tiene más de 90, 100 grados de flexión, ese paciente yo lo opero y es raro tener una artrofibrosis. Aquellos pacientes con lesiones de alta energía, en el cual yo hago una reparación y aumentación del colateral medial asociado a un ligamento cruzado posterior o a un ligamento cruzado anterior, generalmente los dejo hospitalizados con epidural y los dejo, que confío en mi fijación, los dejo en una máquina de movimiento pasivo hospitalizado 2 días y le explico al paciente que necesita mover, que mover está el éxito, y si uno hace esto, las tasas de artrofibrosis disminuyen. No te puedo decir que no tengo, porque mientras más aumenta el grado de lesión, mientras más estructuras lesionadas, más riesgo de artrofibrosis, pero no es algo que a mí me haga trasnochar, siempre y cuando lo haga secuencial, esté pendiente del paciente y no le abandone y haga una rehabilitación rápida, progresiva. No sé si con eso respondo tu pregunta. Rolando, me parece muy importante lo que le has preguntado a Ale, porque acá a veces uno quiere, es una lesión aguda, quiero tratarla ya, No, a veces tenemos que enfriar la rodilla, tenemos que desinflamarla, tenemos que funcionalizarla y luego operarla. Y sepan que a veces, cuando necesitamos hacer esa cirugía, ya sea una reparación primaria, que puede ser, por ejemplo, de una lesión de Stener asociada a un ligamento cruzado anterior, o a veces que tenga alguna avulsión ósea, también tener en mente que hoy se puede utilizar, por ejemplo, un internal brace como una aumentación o como una protección de esa reparación que yo hago, que me permita cumplir con la rehabilitación adecuada. Porque si no también dejo una rodilla muy linda para la foto, pero muy rígida para su función. Entonces, aquí hay que encontrar el equilibrio y aquí es donde está la experiencia. Por eso, este tipo de patología de la que estamos hablando hoy marca diferencia en un servicio que tiene experiencia y quien es uno más joven. Por lo cual, sepan a los que tienen padrinos y muy buenos ahí, que a veces estas son las cirugías que hay que hacer apadrinados. Una pregunta que me han hecho acá, quisiera saber
si has tenido casos de algodistrofia después de lesiones multiligamentarias. Se las ven realmente, esa patología que uno dice por desuso. El paciente está con un dolor que es desenfrenado, que uno ve la radiografía y se ve el moteado óseo. Podemos pedir a veces hasta tomografías y se ven y hacen esas algodistrofias, por la cual se hace tratamiento con corticoide, con vitamina B, con pregabalina. Hay muchos factores. Creo que el trauma que recibe en la rodilla también lo recibe en su cabeza y en su psicología. Son lesiones que, como dijimos antes, pueden ser devastadoras. Estemos pendientes también a la aparición de esta complicación, Rolando. Y otra pregunta que siempre hace es, ¿cuál es tu timing para reparar las lesiones multiligamentarias? ¿Con qué empiezas y cuál es el último ligamento que fijas? Es muy importante porque creo que en esto hay distintas hojas de ruta. A nosotros como pivot central siempre nos gusta empezar por la parte articular, hacer una buena reducción del cajón posterior, o sea que priorizamos a la reconstrucción del cruzado posterior y del anterior. Luego trabajamos sobre el complejo postero-externo y dejamos para el final para el medial. Pero eso es para cuando tenemos todo el compromiso de la rodilla. Se discute mucho hoy si la fijación la hago en 90 grados, en 60, cómo trabajo, dejo de fijar en tibia. Creo que eso ha variado mucho. Nosotros somos muy convencionales, nos gusta fijar bien el pivot central. No somos de hacer primero la parte periférica, sino que hacemos primero el pivot central y luego la parte periférica. No sé, Ale, que también tiene mucha experiencia, a ver cómo lo maneja. O sea que tú fijas primero cruzado posterior, luego cruzado anterior y luego las esquinas. Exactamente, hago obviamente la fijación femoral de los dos cruzados, posterior y del anterior. Reducción del cajón en 90 grados, el ayudante ahí es clave. Y luego en 20 grados el cruzado anterior. Luego trabajo las esquinas. Perfecto. ¿Y tú, Alejandro? Bueno, Rolando, aquí hay mucha tela para contar porque cuando tú lees literatura de anglosajones que tienen todo. Tienen todos los injertos, tienen todas las fijaciones, tienen todos los equipos y estamos en países subdesarrollados. Entonces, yo abuso un poco de que no hay consenso en la literatura para tener un concepto propio del lugar donde yo trabajo, que es un lugar con limitaciones desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista de recursos. Yo no tengo acceso a los injertos en la clínica donde hago esto. En los últimos 3 años he recibido cerca de 90 multiligamentarias, entonces me ha tocado aprender a trabajar con las manos. Y te voy a decir un poco mi protocolo. Primero, el paciente que llega con una lesión multiligamentaria, tenemos tomógrafo y resonador en urgencias. De una vez se le hace una angioresonancia. Si hablan del índice tobillo-brazo, los decimos en las charlas, pero vaya, mídalo. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil ir con el estetoscopio, con el ecotón. Entonces, el protocolo de la clínica es va para una angioresonancia y ya tengo una resonancia a la rodilla y sé cómo están los vasos. Segundo, deben de describir el examen físico siempre, antes de inmovilizar y antes de que a alguien se le ocurre ponerle un tutor, porque podemos perder muchísima información. Y yo los divido en 2, los que tienen lesión posterolateral y lesión posteromedial. Los pacientes que tienen lesión del ligamento cruzado posterior y de la esquina lateral, generalmente los opero al día 10, un día más, un día menos, mirando cómo están los tejidos blandos, porque yo creo que hay una oportunidad de oro con la esquina posterolateral. Recordemos que no cicatriza y entonces ahí es donde importa la anatomía. Debemos de recordar las estructuras primarias, el colateral, el colateral, el cruzado posterior y la esquina como tal, las podemos reconstruir después, pero los estabilizadores secundarios tenemos un solo chance de hacerlo entre el 10º y el 15º día, e ir a mirar cómo están las inserciones capsulares, las inserciones meniscales,
para reinsertarlas. Yo hago un LAPRADE agudo en esos pacientes, miro cómo está el ligamento cruzado posterior en la resonancia magnética. Generalmente uno puede encontrar avulsiones o tibiales o femorales o en la sustancia media, y yo mediante el artroscopio puedo hacer reinserciones femorales. Si son intrasustancia, yo espero que al llevar la tibia adelante, al hacer el manejo del popliteo, este ligamento cruzado posterior me cicatrice, porque tiene chance de cicatrización. Todos estos pacientes los protejo con un brace, y simplemente en algunas resonancias no hay ligamento cruzado posterior. Ahí hago una reconstrucción primaria del ligamento cruzado posterior, donde yo no veo que haya chance de cicatrizar. Y están los trabajos que bien mostró Tacho. Sí, yo sé que se estresa la esquina posterolateral si yo no reconstruyo el ligamento cruzado posterior, pero utilizo un brace estabilizador para controlar esto. Y te podría decir que estos pacientes los sigo en el tiempo y no necesitan un second look. En la esquina medial no necesitan un segundo tiempo, porque generalmente el cruzado posterior cicatriza, eso nos lo enseñaron siempre. La esquina posteromedial soy un poco más conservador. Estos pacientes los pongo en un brace, voy mirando el edema, voy mirando si se están estabilizando o no, porque tienen una gran capacidad de cicatrización, y más o menos entre el segundo y el tercer mes decido si el paciente cicatrizó, porque se da el caso de que estos pacientes no necesitan ningún tratamiento quirúrgico, y el que no se estabilizó lo llevo a una cirugía donde le reconstruyo todo, la esquina medial y el ligamento cruzado posterior. Ese es mi protocolo personal. En mi clínica, con mis recursos, discutible, pero me siento tranquilo así, y mis resultados, por ahora estoy contento con ellos. Daniel, ¿quisieras agregar algo? Es importante, yo, por ejemplo, no he tenido oportunidad de reconstruir los cuatro ligamentos, los 4 complejos en un solo acto quirúrgico. Sí he tenido oportunidad de hacer lo que es el cruzado posterior, cruzado anterior y una de las 2 esquinas, en este caso la posterolateral. Creo que es importante, a medida que vas avanzando y con la práctica, tener periodos quirúrgicos cortos, ¿no? Porque esto va a ser muy, muy importante para la evolución postoperatoria del paciente. Además, es importante y crítico el manejo del dolor. Y me pareció muy, muy acertado lo que dijo el doctor Rivarola, de inclusive dejarles un catéter, ¿no? Porque es cierto, los pacientes al día siguiente, cuando ya está pasando el efecto de la anestesia, tienen tanto dolor que por dolor no están moviendo la articulación. Yo los uso siempre cuando hay reparaciones ligamentarias, multiligamentarias, una rodillera policéntrica, pero sí les pido, y estoy ahí para que al menos 3 o 4 veces al día se la retiren y puedan hacer el movimiento de flexión de 0 a 90 para evitar, inclusive con dolor, ¿no? Y ahí es donde nos sirve la analgesia epidural, para evitar estos episodios de artrofibrosis. Y luego es muy, muy importante no dejarlos a los pacientes a la deriva, ¿no? Tratar de semanalmente irlos viendo, ver cómo está la evolución, estar pegados a la terapia física, porque de esta manera vamos a intentar de algún modo asegurar que nuestra reconstrucción y todo el trabajo que hemos hecho tenga un buen destino, ¿no? Buen destino. Yo creo que acá es importante decir a la platea que depende del hospital que tú trabajes. No es lo mismo un hospital donde veas más enfermos crónicos que un hospital donde veas lesiones agudas, o en las zonas norte o sur donde hay mucho accidente de moto. Acuérdense que Fanelli se hizo famoso porque tenía muchas motos alrededor de su hospital, y él está en un pueblito chico, no está ni siquiera en una ciudad muy grande, George. Entonces, eso es muy importante, los casos que te llegan y el manejo que les dan. Yo realmente agradezco a este panel, que me han parecido excelentes las 3 charlas de un buen nivel. Se ha logrado el objetivo de transmitir y que tengan una idea clara de estas lesiones. Y los agradezco, y ya los voy a tener en Lima pronto, a todo el mismo panel, para poder ser un poquito más profundo y más agresivo en las preguntas. Entonces, sin más que nada, despedirme y agradecerles infinitamente que estén con nosotros. Muchas gracias. Un placer enorme. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias Bueno. y recuerden que la invitación a Medellín debe llegar doble. Ah, no, sí sé, ahora que bailas Vamos, en Paulita. pareja, no te preocupes, invitaremos doble. Tranquilo. Que esté muy ¿Ya? bien. Listo, nos estamos viendo. Buenas noches, doctores. Muchísimas gracias. Un Buenas placer, noches con abrazo todos. grande para todos. Hasta luego. Buenas noches. Chao Dani, chao Ale. Hasta luego. Que le Chao vaya Rolando, muy bien. querido. Abrazo grande, César. Cuídense mucho. Chao, Miriam. Gracias, Tacho. Igualmente, un fuerte abrazo. Cuídate. Un placer, cuídense. Nos vemos pronto. Nos vemos.